Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy por fin vamos a finalizar la clase de sistema nervioso de los pares craneales. Bien, la clase anterior, para retomar un poco, evaluamos lo que era el nervio motor ocular común, el patético y el recto externo. Cuando evaluamos estos pares craneales, también en el globo ocular podemos evaluar otras características que pueden resultar en el examen físico. Dentro de estas características es muy importante evaluar la pupila. La pupila se va a definir como el orificio situado en el centro del iris por donde penetra la luz en la cámara posterior del ojo. Esta pupila tiene ciertas características, que es el diámetro. Según el diámetro que tenga la pupila, me permite decir que una pupila puede estar midriática o tiene midriasis cuando tiene un diámetro mayor a 4 milímetros, o sea, cuando está bien grande, bien. Tenemos miosis cuando tiene un diámetro menor a 2 milímetros. Entonces, lo normal estaría entre 2 y 4, bien. Ahora, decimos que tenemos anisocoria cuando existe desigualdad. En la diapositiva posterior les voy a explicar cómo se observa, y decimos discoria, que en realidad para ver la discoria es muy raro, se ve en pediatría y es cuando tenemos irregularidades en el contorno pupilar. ¿Por qué les digo que se ve en pediatría? Porque se da por alteraciones congénitas y demás, pero es bastante raro, nunca lo vi y es difícil encontrar también una imagen, ¿sí? Bien, de lo de que las pupilas que les dije es, este cuadrito me encanta porque aquí pueden observar isocoria cuando las dos pupilas tienen igual diámetro, obsérvenlo. Miosis, que dijimos cuando era que una pupila tenía un diámetro menor a 2 milímetros, observen esto como si fuera una puntillita. Esto se puede observar en intoxicación por insecticidas y drogas, muy importante por los órganos clorados. Van a tener ustedes un OP en fármaco y lo van a repasar bastante bien. Después vamos a tener la midriasis, lo definimos anteriormente, cuando teníamos un diámetro mayor a 4 milímetros. Esto puede ocurrir fundamentalmente cuando tenemos falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial. Y anterior les dije anisocoria, que era la desigualdad pupilar, y acá la observan. Vean, este paciente en este lado tenemos una miosis y en este una midriasis. Cuando un paciente está muerto, para que lo sepan, no tiene presencia de los reflejos, que les voy a explicar más adelante cuáles son, y las pupilas se encuentran en midriasis. Bien, ¿qué reflejos vamos a evaluar cuando estamos haciendo el examen físico del tercer par, el cuarto par y el sexto par? Vamos a tener el reflejo fotomotor. Para este reflejo nos tenemos que posicionar como examinadores a la misma altura del paciente, a una distancia aproximadamente de unos 30 o 40 centímetros, y vamos a necesitar una herramienta, lo cual es un estímulo luminoso. Puede ser del celular o puede ser una linternita cualquiera. Vamos a evaluar primero cada ojo por separado. Bien, entonces vamos a decirle al paciente, si vamos a empezar con la evaluación del ojo derecho, que se tape el ojo contralateral. En este caso el paciente se estaría tapando el ojo izquierdo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una estimulación de lateral a medial con el estímulo luminoso. Recuerden que un reflejo es una respuesta autónoma ante un estímulo. Acá, ¿cuál sería el reflejo? Que ante el estímulo luminoso, ¿qué hace la pupila? La pupila se contrae, o sea, tiene miosis, cambia el diámetro y se pone pequeña, menor a 2 milímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando definimos anteriormente la pupila, era el lugar por donde pasaba la luz a la cámara posterior en el ojo. Se hace primero con un ojo y después se hace con el otro ojo, tapándose. Bien, ese es el reflejo fotomotor. Después vamos a hacer el reflejo consensuado. Para el reflejo consensuado también vamos a necesitar la herramienta fundamental de la lamparita, pero en este caso la mano del examinador va a estar a mitad de la cara, o sea, en la nariz, en la mitad, pero no tapando ningún globo ocular. Bien, y lo que vamos a evaluar va a ser la respuesta del ojo contralateral estimulado. ¿Qué quiero decir con esto?
Acá tenemos los dos ojos, vamos a poner la mano en la mitad y vamos a repetir la misma maniobra que en el reflejo fotomotor. Estimulamos de lateral a medial, pero lo que nosotros vamos a observar es que en el ojo contralateral vamos a observar una miosis. ¿Estamos? ¿Esto por qué se da? Ustedes recuerden que cuando repasamos el nervio óptico, recuerden que hay un entrecruzamiento de las fibras nerviosas en el quiasma óptico. Entonces, cuando tenemos la información de este lado, pasa a este lado y, como dijimos que el reflejo que era una respuesta autónoma ante un estímulo, el ojo se me va también, el ojo contralateral va a tener una miosis. Bien, acá les puse un ejemplo, esta es una alteración, vean acá tenemos el examinador, la mano en la mitad, ¿no? El estímulo luminoso siempre de lateral a medial para que no se pone siempre directamente porque muchas veces puede estar en miosis y no vemos el reflejo, ¿no? Y vean que acá se estimula, disminuye el diámetro pupilar, pero en el lado contralateral no, tiene midriasis. Si observan, esto es una alteración. Esto puede ser por muchas causas. Primero y fundamental, que casi siempre por lo que tenemos una anisocoria con desaparición del reflejo consensual es por un TEC, recuerdo un traumatismo encefalocraniano o por algún tipo de ACV, pero este paciente se queda muy joven, no tiene un ACV hemorrágico como para pensarlo, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan muy presente. Y después otro reflejo que lo habla la literatura, que es de acomodación y convergencia. En este que vamos a evaluar al paciente, nos vamos a poner también a la misma distancia, unos 50 centímetros, vamos a utilizar un objeto, un lapicero o el dedo que lo vamos a poner a una distancia de 30 centímetros. Le vamos a decir al paciente que mire un punto fijo posterior a nosotros y después de la nada le vamos a decir que observe rápidamente el dedo que se encuentra a 30 centímetros. Lo que tenemos que observar es cómo el globo ocular se mueve y cambia y hace una miosis. Aquí podemos observar cómo los músculos y el reflejo pupilar cambian ante lo que el paciente le quiere informar. Bien, eso por ese lado. Otra cosa muy importante que les van a tomar que se puede observar y es una alteración es el nistagmo. Bien, el nistagmo se define como el movimiento oscilatorio de ida y vuelta rítmico y repetitivo de los ojos. Si yo les digo esto, ustedes como que se quedan procesando y hasta que uno no lo ve, no lo entiende. Entonces, vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Dice, es el movimiento oscilatorio de ida y vuelta. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad cuando estaban en la infancia de tener las muñecas que los denominados ojos de muñeca, esas muñecas o esos juguetes que tenían esos ojitos que uno los movía y se movían rápidamente. Bien, eso mismo es lo que es un nistagmo. Acá les puse un enlace, pero ya yo les tengo acá el video para que lo vean, ¿sí? Cuando estén repasando, cuando estén estudiando. Los voy a poner desde acá, así ustedes lo ven. Acá. Observen. ¿Ven ese movimiento oscilatorio de ida y vuelta? ¿Sí lo ven? De los dos lados, como si fueran unos ojos de muñeca. Bien, ese es el nistagmo. Volvamos a la definición. Es el movimiento oscilatorio de ida y vuelta rítmico y repetitivo de los ojos. Eso es un nistagmo. Igual lo voy a poner varias veces el video porque lo vamos a desenglobar un poco. Este nistagmo me permite clasificarlo según las características. Por ejemplo, el sentido del movimiento. Se dice que es simétrico cuando la dirección del movimiento es igual en ambos ojos. Repitamos el video y ustedes mismos me van a decir, ¿es simétrico o no es simétrico en esta parte? Ahí se observa. Bien, entonces, en este caso vendríamos a decir que el nistagmo es simétrico, ¿bien? Porque la dirección es igual en ambos ojos. Después tenemos fases. Las fases vendrían a ser los movimientos. Tenemos una fase
O podemos decir que es rítmico de resorte cuando existe una fase lenta seguida de otra rápida. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que este es el globo ocular, ¿no? Que esto es medial y esto es lateral. Cuando existe una fase lenta es que el ojo primero gira hacia el lado lateral lentamente y después rápidamente vuelve al centro y otra vez lentamente y rápidamente vuelve al centro. Bien, o pendular cuando ambas fases tienen la misma dirección. Vamos a ver el video y ustedes me dicen si este es pendular o es rítmico. Observen. ¿Ven que tiene dos fases? Lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido. Ahí. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Que es rítmico de resorte o es pendular? En realidad, en la primera parte se observa que es rítmico de resorte porque se puede hacer la diferencia de que hay una fase lenta y otra rápida. Pendular, chicos, yo lo he visto en meningitis bastante importantes. No es un signo característico, pero sí en meningitis y es impresionante cómo se mueve un lado, tucu, 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 tucu. No permite esta diferencia, por más de que al principio les sea complicado verlo. Después, la dirección se denomina de acuerdo a la fase rápida. También pueden encontrar en otras bibliografías que la dirección va a ser según si es horizontal o vertical. Horizontal, como en este caso, lo podemos encontrar en una infección en un laberinto, ¿sí? O horizontal, cuando tenemos alteraciones patológicas como tumores y ahí sí es bastante grave. Y la frecuencia, el libro te lo clasifica como lento cuando tenemos 40 oscilaciones por minuto, medio cuando tenemos de 40 a 100 por minuto y rápido cuando tenemos más de 100 por minuto. Bien, entonces estas cosas, lo que fueron las pupilas, lo que fueron los reflejos y el nistagmo, se pueden observar cuando evaluamos el globo ocular, cuando evaluamos el tercer par, el cuarto par y el sexto par, para que lo tengan muy presente. Bien, bien, pasamos con el quinto par craneal. Es el denominado trigémino. Este es un nervio mixto en el cual tenemos una rama motora y una rama sensitiva. Vamos a empezar con la rama motora. Ustedes tienen que ser inteligentes y hábiles. Inteligente no es el que más sabe, chicos, sino lo poquito que sabe lo sabe utilizar. ¿Y cómo sería esto? Cuando ustedes estén en el examen final, que lo van a probar y digan, bueno, para evaluar semiológicamente el trigémino tenemos una rama motora y una sensitiva. La rama motora va a ser la cual me va a inervar los músculos de la masticación y después empiezan a hablar. La rama sensitiva me va a evaluar la cara, ¿bien? Entonces, ustedes ahí, ¿qué dijeron? Dieron un pie a que el profesor les pregunte así y cuáles son los músculos de la masticación que inerva el trigémino. Y aquí está. Inerva fundamentalmente el temporal, los masseteros, el pterigoideo externo e interno. También tenemos los músculos del martillo, del vientre anterior del digástrico, el peristefalino y el hemoideo. Con que ustedes digan temporales, masseteros, pterigoideo, externo e interno, está más que bien. Y esto me permite interpretar cómo hacer la exploración motora del quinto par, que es el trigémino. ¿Cómo? Primero le vamos a pedir al paciente que abra la boca, ¿sí? Y que la mueva lateralmente. Si abre la boca, en la abertura de la boca vamos a tener la utilización de los masseteros y del temporal. Y en la lateralización vamos a tener utilización de los pterigoideos externos e internos. Si el paciente tiene imposibilidad de esto, podríamos intuir que tenemos una alteración de la rama motora del trigémino. También otra forma es poniendo la mano a nivel de esta parte y lo que observamos es el trofismo de los músculos, ¿bien? Vamos con la rama sensitiva, que es en realidad la que más se evalúa del nervio trigémino. Esta rama sensitiva se divide en una rama oftálmica, en una rama del maxilar superior y en una rama del maxilar inferior o mandibular. ¿Cómo hacemos la evaluación?
Para esta evaluación necesitamos, ustedes de pronto se lo pueden comprar. Si lo compran o no lo compran es indistinto, excepto que sigan neurología. Yo lo compré, un martillito. ¿Vieron el martillito para hacer el reflejo patelar? Bueno, ese martillito en la parte inferior tiene un huequito que es como si fuera una plumita, ¿bien? Y eso es para estimular el nivel sensorial. ¿Y para qué va a ser? Si no tienen la plumita, pueden hacerlo con un lapicero o lo pueden hacer con el dedo mismo. Le piden al paciente que cierre los ojos y que les diga qué siente que le tocaron, ¿no? Entonces, cierra los ojos el paciente y ustedes primero le tocan en la parte superior de la frente del lado derecho. Le preguntan, ¿sintió algo? Sí. Le va a decir sí o no si tiene alteración. Si le dice sí, tienen que preguntarle qué parte sintió, porque perfectamente el paciente puede sentir en la zona oftálmica, pero no puede sentir en la zona mandibular. Entonces tiene que ser toquen acá, después toquen acá, nunca en el mismo orden, siempre alterado, primero acá, después del lado derecho, izquierdo y así sucesivamente de las 6 partes. Bien. Y si el paciente no tiene sensibilidad, diríamos que tenemos una alteración en la sensibilidad del trigémino de alguna rama de la zona, rama oftálmica, mandibular o maxilar. ¿Entendí? Entonces, el trigémino, un nervio mixto, motor, músculos de la masticación y sensitivo, sensibilidad de la cara. Ahí dije la exploración. Bien, vamos con el séptimo par, que es el nervio facial. Me encanta el nervio facial. El nervio facial es un nervio es un nervio mixto también, porque tenemos ramas motoras que me van a inervar los músculos de la mímica facial y también las del cuello. Tenemos fibras neurovegetativas, los cuales me van a estimular todo lo que son las glándulas salivales a nivel de la boca. Fibras sensoriales me van a permitir llevar la información del gusto, ¿bien? Y fibras sensitivas, también unas fibras sensitivas, las cuales van a tener la sensibilidad del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo. Pero lo que vamos a evaluar a nivel de la semiología fundamentalmente va a ser la rama motora, los músculos de la mímica a nivel facial. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Importante, chicos, muy, muy importante, que es la inspección. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar la simetría en los dos lados de la cara de los rasgos fisionómicos. Y cuando tenemos alteraciones de esto, podemos decir que podemos tener una alteración central o una alteración periférica. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes ven al paciente llegar y tiene una simetría en la cara, ustedes tienen que pensar o es el nervio facial en el núcleo, que es la denominada parálisis de Bell, o el paciente está teniendo un ACV casi siempre hemorrágico que me está alterando algún haz corticovulvar justo de el nervio facial. Claves semiológicas importantes. Una parálisis facial de causa central va a tener solo parálisis en la mitad inferior de la cara y siempre, se los digo, anótenlo para clínica, siempre va a estar acompañado de una parálisis homolateral de alguno de los miembros, ¿sí? Cuando digo parálisis puede ser o una alteración en la sensibilidad o en el trofismo de los músculos, o sea, el paciente no va a poder gesticular la parte inferior de la cara y el brazo lo tiene caído, no lo puede mover o no puede caminar de ese mismo lado de la pierna. Característico, y va a estar acompañado de otros signos clínicos, como puede ser una crisis hipertensiva, como puede ser que puede estar desaturando, va a ser otra connotación. Por el contrario, la parálisis periférica es cuando tenemos una lesión en el núcleo, ¿bien? Y esta, que es denominada la parálisis de Bell, se va a dar fundamentalmente cuando tenemos un paciente que tiene un proceso de inmunosupresión. Cuando tenemos un proceso de inmunosupresión, nuestro querido virus herpes simple tipo 1, que ustedes saben, ya Paulo se los tuvo que haber enseñado, el 90% de la población lo tiene, casi no todos lo representan, no significa que lo tengamos, pero el virus
¿dónde siempre va a estar estacionado? En los ganglios. Entonces, cuando hay una inmunosupresión, no necesariamente por algún tipo de enfermedad, cuando hablo de inmunosupresión, uno cuando tiene un estrés, cuando ustedes están próximos a rendir, seguramente les ha pasado, a todos creo, que después de rendir, que les baja el estrés, se enferman, o antes. Eso es porque el estrés lo que se genera en el cuerpo es que disminuye el sistema inmunitario. Entonces, cuando disminuye el sistema inmunitario, es como si en la vida los policías se fueran, no existiera más policía. ¿Qué hacen los ladrones? Se aprovechan para ir a robar. Una cosa así, ¿bien? Entonces aprovecha el virus y sale y me hace una infección de todo lo que es el nervio facial. Y esta imagen, no difundirnos, es una de mis pacientes que me tocó hace 2 semanas creo, ahí tengo la fecha. Miren esto, miren esta belleza. Es más clínico, mejor imposible. Observen, vieron que yo les dije acá la inspección. Entonces acá tenemos la inspección de qué, de los rasgos fisionómicos. Acá hay una asimetría. Empecemos de superior a inferior. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al paciente? Primero al paciente le voy a decir que suba las cejas. Cuando él sube las cejas, solo me va a poder subir esta ceja. Después le voy a decir que cierre los ojos. Este ojo no lo va a poder cerrar, este ojo sí lo va a poder cerrar. Bien, después yo le digo, infle los cachetes como Kiko, infla los cachetes como Kiko, pero de este lado observen que tenemos una asimetría de ¿qué? De la comisura labial. Bien, entonces esto es una parálisis facial periférica. ¿Qué les dije yo de la parálisis facial central? Que teníamos alteración donde de la parte inferior de la cara, o sea que este paciente no tendría que tener asimetrías acá y tendría que estar acompañado de qué, de alteraciones sensoromotoras a nivel inferior, o sea, a nivel del miembro superior o del pie, en la sensibilidad o en la fuerza. Bien, bien, 18 del 6, hace ya casi 3 semanas. Bien, vamos con el octavo paracraneal, que es el nervio auditivo. Ustedes saben que el nervio auditivo tiene dos ramas, la rama coclear y la rama vestibular. La rama coclear está relacionada con la audición, es la que me permite oír, que me estén escuchando con mi voz chillona, ¿no? Y la vestibular en el nervio auditivo es el que me permite el equilibrio y la orientación. Acá les puse una imagen como para recordar muy por encima, muy rapidito, en el cual tenemos que el conducto auditivo externo, el tímpano, los huesecillos del oído medio y acá todo lo que tenemos los canalículos en los cuales tenemos la presencia de la endolinfa que según los movimientos de los huesecillos van a hacer alteraciones que van a transmitirle información. Acá tenemos la rama vestibular y acá la rama coclear. Vamos con la exploración de la rama coclear. ¿Cómo se hace? Vamos a evaluar la agudeza auditiva. Yo les voy a explicar cómo hacían antes los semiólogos, pero tenemos que hacer un cambio generacional. Chicos, la semiología es una rama importantísima, importantísima de la medicina, porque ustedes piensen que antes no se tenían todos esos estudios diagnósticos ni instrumentos que tenemos hoy en día, como una ecografía, una tomografía, una resonancia, algunas cámaras. Entonces el médico su intuición, con lo que había estudiado, con lo que estaba descubriendo, tenían que ver cómo evaluar las cosas. No teníamos, si alguno tiene licencia de conducción, saben que cuando uno hace, para tener la licencia, te hacen un examen sobre la agudeza auditiva, que te ponen un aparatito, un audífono y uno tiene que decir qué es lo que escucha. Bueno, en ese tiempo, como no se tenía, ustedes tienen que saber cómo evaluar la agudeza auditiva. ¿Cómo se evalúa? Evaluamos cada oído por separado. Vamos a hacer el ejemplo que vamos a evaluar el oído derecho. Entonces, nos ponemos a 60 centímetros por detrás del paciente. Necesitamos una hoja y un papel. Bien, le decimos que se tape el conducto auditivo externo izquierdo, el contralateral al que va a ser evaluado. Y una vez eso, vamos a empezarle a decir tripletes de palabras o números. Bien, se pronuncian 3 letras, 3 números. Por ejemplo, A, B, C. Y
y alguien tiene que ver que le pregunte que si escuchó, qué dijo, qué dice, ¿bien? O después, 3 5 7 y se le pregunta, esto se hace 10 veces. De las 10 veces se contabiliza cuántos tripletes el paciente dijo bien y cuántos tripletes dijo mal. Sí, la, el 50% o más de los tripletes está alterado, quiere decir que el paciente tiene una disminución en la agudeza auditiva. Solo te sirve para eso, para saber si el paciente tiene una disminución de la agudeza. ¿Vamos? Bien. Y dentro de las alteraciones, ¿cómo se define? Se define como hipoacusia cuando tenemos una reducción en la audición y tenemos acusia cuando realmente el paciente no escucha absolutamente nada. ¿Tá? Ahora vamos a evaluar otra parte de la rama coclear, que es que ustedes saben que el sonido no es solamente la conducción aérea, sino la conducción ósea de transmisión. Y podemos tener alteraciones en la conducción ósea. Y aquí vamos a tener dos pruebas que yo nunca he visto a nadie que las haga, pero siempre las preguntan en el examen. Tenemos la prueba de Weber, en la cual para estas pruebas vamos a necesitar la utilización de un diapasón. ¿Tá? Un diapasón, chicos, es un instrumento el cual tiene forma de U y un palito. Este forma de U, cuando nosotros hacemos una fuerza, genera una vibración. Bien, entonces este diapasón tiene diferentes lugares en los cuales se va a ubicar. Se puede ubicar en el centro de la calota, en la mitad, ¿sí? Es el lugar más utilizado. Otras bibliografías te pueden decir que se pone en la mitad, en la frente, en el frontal. Otras bibliografías te van a decir en el maxilar superior, superior al labio e inferior a la nariz. El que más me gusta para interpretación sería a nivel de la calota en el medio. Cuando se lo posicionamos al paciente, como yo le dije que el sonido no solo era a nivel, se transmitía a nivel del aire, sino también se transmitía a nivel óseo, de conducción, lo estimulamos. Lo normal es que el paciente sienta el sonido en los dos oídos. La alteración es que el paciente sienta solo la transmisión en un oído. En este caso tendríamos una prueba de Weber que negativo y tenemos alteraciones de este oído. ¿Estamos? Después hay otra prueba que es la prueba de Riné. En la prueba de Riné el diapasón lo vamos a poner en la apófisis mastoidea. Y en este caso tenemos que tener un cronómetro, ¿bien? Como para evaluar. Lo ponemos en la apófisis mastoidea y ¡pam! Lo estimulamos, le damos un golpecito y le decimos al paciente que nos diga cuándo terminó de vibrar, cuando no terminó, sino cuando dejó de percibir el sonido. Lo contabilizamos y después automáticamente lo ponemos afuera del conducto auditivo externo y le pedimos que nos diga cuándo dejó de percibir el sonido. Lo normal, chicos, es que la percepción por medio del conducto auditivo externo sea el doble que cuando se apoyó. Eso es un René positivo. Tenemos una audición normal y una percepción normal. Cuando hacemos la comparación y esto no es el doble, tenemos un René negativo y tendríamos alteraciones en la transmisión ósea. Bien, en la conducción, sí, en la transmisión de los sonidos. Bueno, ahora vamos con la otra rama, que es la rama vestibular, el equilibrio y la orientación. Para eso voy a hablar dos cositas anteriormente, antes de empezarles a hablar con lo patológico. Ustedes saben que el equilibrio no solo va a estar dado, chicos, a nivel vestibular, por el oído, sino también va a estar dado porque el sistema nervioso central hace una interacción entre lo que es la vista, en lo que es a nivel del oído y en lo que son todos los receptores propioceptivos, que son receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones y le permiten hacer la interpretación al sistema nervioso central de cómo estamos ubicados y parados con la información visual y vestibular. Así
así el cuerpo y nosotros sabemos cómo estamos ubicados. En este momento ustedes sin mirarse saben cómo tienen la pierna izquierda o cómo tienen la derecha o si están cruzados de piernas, ¿tá? Vamos a tener que saber las definiciones. Vértigo se define como la sensación de giro o alusión del movimiento. Eso es vértigo. Bien, el mareo es, se los pongo pelo y letra como dice el libro, es indefinido y poco preciso. Los pacientes lo utilizan para describir la sensación de displacer del desequilibrio. Entonces el paciente siempre te dice, hombre, yo tengo un mareo, estoy mareado, así directamente te dice, ¿bien? Pero lo que tenemos que saber es si es un vértigo periférico, que es por alteraciones de la rama vestibular del nervio auditivo, y esto se da cuando tenemos algún tipo de infección respiratoria, casi siempre es después de una infección respiratoria. Para eso tenemos una prueba semiológica que es la prueba de Romberg. Póngame atención. En la prueba de Romberg vamos a decirle primero al paciente que se ponga en posición de pie, ¿tá? Posición erecto. Yo les dije que qué teníamos para que uno supiera cómo era la posición. Teníamos una interacción de 3 sentidos, por decirlo así, a nivel visual, a nivel del oído y a nivel de las articulaciones por los receptores propioceptivos. Al paciente le decimos que ponga los pies juntos. El examinador tiene que estar al frente y con los brazos extendidos, ¿bien? Porque si es un paciente que vamos a evaluar el equilibrio, se nos puede caer. Muy, muy importante eso. Si es una persona muy grande, como me ha pasado a mí, que yo soy chiquitita, 1,5 metros, ¿no? Ahí tengo pacientes de 1,90 y 90 kilos, siempre pido la ayuda de alguien por el hecho que si se me cae no lo puedo mantener y me ha pasado, les voy a contar, nota, abro paréntesis, una vez en el ECA tenía un paciente, estaba sentado en una camilla, una paciente con obesidad mórbida, pesaba 150 kilos, ella era pequeña y no alcanzaba a los pies, la puse en la camilla, le evalué toda la cuestión, unas úlceras en miembros inferiores, voy, la ecografía, cuando vuelvo le digo, no señora, venga para acá, que la voy a trasladar le iba a internar, ay chicos, claro, nunca más me pasa en mi vida. La mujer se fue a parar, como era obesa y no alcanzaba los miembros inferiores al piso, se le habían dormido los pies. ¿Para dónde se cayó? Para el frente. ¿Y quién se llevó su buen golpe? Me rompí la cabeza, me tuvieron que poner unos puntos porque me dio un traumatismo craneal con todo el peso que tenía la señora encima. Por eso les digo que hay que pedir ayuda. Cerro paréntesis, volvamos a la prueba de Romberg. Bien, entonces, tenemos acá el paciente que está erecto, ¿sí? Paradito, estamos con los ojos abiertos y en primer momento con los ojos abiertos vamos a evaluar si el paciente tiene movimientos oscilatorios y esto se denominaría lateropulsión. Si no los tiene, le vamos a decir al paciente que cierre los ojos. Si cierra los ojos y se mueve, es lateropulsión. Lo normal es cuando el cerebro no tiene la estimulación visual, se corta por el oído y por los receptores propioceptivos, el paciente pueda estar en equilibrio. Esta es la primera parte. Después le vamos a pedir al paciente que empiece a caminar, pero que empiece a caminar no aumentando la base de sustentación, sino un pie detrás del otro. Y acá puede caminar en zigzag. Interpretaciones de esto, alteraciones. Es patológico cuando tenemos lateropulsión. Si tenemos alteraciones en el cerebelo, el paciente sin cerrar los ojos ya presenta lateropulsión. Bien, ¿por qué? Porque cuando unimos los pies, el paciente disminuye la base de sustentación. ¿Tá? Cuando el paciente cierra los ojos y presenta lateropulsión, vamos a tener alteraciones de quién? Del nervio vestibular. Bien, y hacia el lado en el cual el paciente presenta lateropulsión es hacia el lado el cual tenemos afectado. Y también la marcha en zigzag es cuando tenemos una prueba alterada. ¿Entendido la prueba de Romberg? Sí. Y la rama vestibular del equilibrio y la orientación. Bueno, vamos con el noveno par, que es el nervio glosofaringio. En el nervio glosofaringio tenemos diferentes tipos de fibras. Tenemos las fibras motoras, que se distribuyen por el músculo estilofaringio,
el faringe y los pilares del velo del paladar. Lo que nunca se les va a poder olvidar son los pilares del velo del paladar. Después tenemos las fibras sensitivas, las cuales se distribuyen por la glándula parótida. ¿Y cómo vamos a hacer la exploración? Para esto vamos a necesitar herramientas. Primero, un hisopo y diferentes tipos de sustancias. Estas sustancias son ¿qué? Algo salado, algo ácido, algo picante, algo dulce. Y lo que vamos a evaluar es, en un primer momento, en una inspección, vamos a evaluar más que todo el velo del paladar y después lo que vamos a evaluar es con un hisopo le vamos a llevar el gusto a la parte posterior, a ver si el paciente puede diferenciar los tipos de gustos, si es el salado, si es el dulce. Entre sabor y sabor se le pide al paciente que se haga un buchecito de agua. Alteraciones, se dice que tenemos ageusia cuando tenemos una pérdida total del gusto, hipogeusia cuando tenemos una disminución del gusto y parageusia cuando tenemos una perversión del gusto. ¿Qué quiere decir? Que le damos al paciente algo dulce y me dice que es algo picante. Bien, la parálisis del noveno par, ¿cómo se va a ver? Con dificultad en la deglución, porque acuérdense en el velo del paladar y en algunos músculos de la faringe y trastornos del gusto. Así se va a observar una parálisis del noveno par. Después, el décimo par, que es el neumogástrico o el vago, que inerva un montón de cosas. Acá les puse el origen real, el origen aparente, como por si se lo llegan a preguntar. Nada más que eso. Y vamos a la exploración. En la exploración vamos a hacer dos, una exploración pasiva y una exploración activa. En la pasiva vamos a evaluar la simetría de los dos paladares. Bien, entonces denominamos una alteración hemiestafiloplejía cuando tenemos una caída del velo paladar y la vulva hacia el lado sano. O sea, el lado que está sano es el que va a estar más caído. ¿Estamos? Ahora, activa, ¿cómo hacer esta exploración activa? Se le va a pedir al paciente que diga la letra A. Cuando dicen A, ¿qué tenemos que observar? Un velo del paladar que se alza y una úvula que se mueve, ¿sí? Cuando tenemos una alteración unilateral, como lo dijimos anteriormente, si se va para un lado, tenemos lo que se denomina el signo de la cortina. Si se lo llegan a preguntar, se tienen que sacar un 10, porque a veces los corchan con esto. Dígame el signo de la cortina. Uno queda como que, ¿qué es eso? Nadie, nada, excepto que hagan neurología, es muy difícil que lo vean o lo evalúen, ¿no? Pero porque el nervio neumogástrico inerva un montón de cosas y no es una de las cosas patognomónicas con las cuales se va a representar. Muchas veces se representa por otra cosa, más por tos o por otras cosas, pero bueno, se los pongo por las dudas, ¿bien? Y cuando tenemos una parálisis bilateral, tenemos una disfagia. Recuerden que la disfagia se define como sensación desagradable en el momento de tragar. Vamos a tener una voz nasal, sofocamiento y hasta regurgitación nasal. Se los pongo, pero es muy raro verlo en la práctica clínica como así de guardia. ¿Estamos? Después vamos con el nervio espinal. El nervio espinal fundamentalmente tenemos que es un nervio motor y me va a inervar el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio y muchas veces se superpone con algunas funciones del vago. En la exploración vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos acá al trapecio, vamos a evaluarlo como poniendo las dos manos en el hombro y vamos a hacerle al paciente que haga como si uno cuando está bravo, cuando pequeño y que uno dice que me importa, que sube los hombros, así mismo, así mismito. Entonces, ustedes van a hacer y lo que van a evaluar es la fuerza del músculo y el trofismo. Después, otra manera de evaluar ahora el esternocleidomastoideo es que le vamos a decir al paciente que gire la cabeza hacia un lado y vamos a observar cómo es el trofismo de este, ve hacia un lado y después hacia el otro. Así se evalúa. Muchas veces hay pacientes, esto sí lo he visto, que no pueden voltear la cabeza o no pueden subir los hombros. Bien, alteraciones, acá les puse, en caso de parálisis motora, se deja deformar el relieve del cuello. También puede existir una caída del hombro hacia adelante y el esternocleidomastoideo no se contrae cuando se sujeta. Bien, de que se rota la cabeza, como para que lo sepa.
Y vamos en el último par craneal, vean, es el nervio hipogloso. El hipogloso es un nervio motor destinado a los músculos de la lengua. Entonces, acá ya les dije, para que no los corchen, entonces le van a preguntar así, ¿cuáles son los músculos de la lengua? Acá se los puse, son los músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Ahí les puse, después tienen para que se, se diviertan aprendiéndoselos. Bueno, ¿cómo va a ser la exploración? La exploración va a ser muy fácil, chicos. Usted le va a pedir al paciente que saque la lengua, que la mueva hacia la derecha y hacia la izquierda y van a observar la lengua como tal. Cuando tenemos alteraciones del nervio hipogloso unilateral, lo vamos a ver así. Esta imagen es espectacular. ¿Sí observan? ¿Vieron? Que de un lado está contraído del otro. No, esto es una alteración. Normalmente la lengua no está así. Véansela al espejo y hagan el movimiento. Y no puede hacer el movimiento lateral, para que lo sepan. Bien, bueno, y por último, me encanta Star Wars, así que me encantó esto. Recuerden que hay que repasar. Bien, acá les puse una imagen de todos los nervios craneales, de los pares craneales, y voy a decir una cosita rapidita de cada uno como para sintetizar toda la clase. En el examen neurológico siempre vamos a empezar ¿con quién? Con el estado de conciencia, chicos. Recuerden lo que es conciencia, recuerden lo que es el Glasgow, que te permite más que todo en accidentes hablar de la misma terminología. Bien. Después vamos a empezar el nervio olfatorio. Recuerden que necesitamos que le vamos a pedir al paciente que evalúe cada fosa nasal por separado y algún tipo de sustancia diferente. Recuerden el café, que es muy neutro. Después el nervio óptico, que evaluamos diferentes características como era lo que era la agudeza visual, las tablas de Snell, todo eso. Recuerden la anatomía, muy importante para saber cuando el paciente tiene alteraciones en el ojo, que no ve de un lado, qué significa, cuál sería el lugar en el cual tendría algún tipo de alteración. Yo les hice un cuadro que me encantó ese, eh, con animación, así que lo pueden ver, está en el segundo video. Después recuerden que el tercer par, el cuarto y el sexto par, como son nervios más que todo motores, se van a evaluar en el mismo, ¿sí? Y qué inerva cada nervio. Después vamos el quinto, acá vamos 3, 4, el quinto que es el trigémino, que ya lo dijimos, bien, que tiene una rama sensitiva y una rama motora, o sea, es un nervio mixto, sensitiva, sensibilidad de la cara, motora, músculos de la masticación. Después el sexto, el facial, no se lo olvide mi paciente chino, la asimetría, bien. Después el octavo, el cocle, el auditivo, que teníamos dos ramas, la vestibular del equilibrio, pueda romper, y la coclear de la audiencia visual, de la huesa visual auditiva, el triplete. Después vamos con el noveno, que es el glosofaringio, que veíamos el velo del paladar fundamentalmente. Después vamos a ver el vago, que es bien vago, que tiene un montón de cosas. Después el accesorio, fundamentalmente el 11, o el espinal, que estimula el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y después el hipogloso. ¿Estamos? Chicos, repasen. Yo creo que se los di para que no fuera, para que no se saturaran. Cualquier cosita, ya la semana que viene está lo que tanto les prometí, que era, se los vamos a subir uno por día, que va a ser de cada sistema, el examen físico. Ya estamos editando eso, así que cualquier cosita me pueden escribir al WhatsApp. Me puedo demorar en responder, sí, pero les voy a responder.